Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización, realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos los que nos escuchan. Qué alegría regresar a este espacio radial que nos permite conectarnos con esto de ser iglesia a partir de conversaciones maravillosas que nos permiten crecer y fortalecer nuestra fe. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden también que estamos en YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor, Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín en el máster. Bueno, y comenzamos este programa maravilloso con nuestro editorial que como siempre nos comparte el pensar de nuestro arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. Monseñor nos regala siempre orientaciones para caminar y en esta ocasión nos habla sobre la urgencia de la vida espiritual. En la voz de nuestro director de comunicaciones, Santiago Roldán, pues queremos escuchar estas indicaciones de cómo nuestra sociedad hoy está en búsqueda de respuestas, de sentido, y la vida espiritual en definitiva es una de ellas, pero debe ser una búsqueda consciente, con criterio y responsabilidad. Los invitamos a escuchar. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Urgencia de vida espiritual. Hoy vemos la sociedad y la persona humana en constante movimiento. Son muchas las conquistas y posibilidades que se han logrado, pero no siempre hay claridad sobre lo que se vive y se hace. No hay armonía en la relación con los demás y no hay una esperanza segura frente al futuro. Más aún, estamos viendo que se dan traumas mentales y emotivos, dificultades para encontrar el sentido de la vida, heridas que no sanan. Para muchos, la vida está como bloqueada a partir de situaciones sociales y de crisis existenciales. Hay incertidumbre y cansancio. Muchos jóvenes no quieren emprender nada y ni siquiera vivir. Ante esta situación, tantos se presentan como maestros y se multiplican las ofertas para ayudar a vivir. Unas en el plano de la motivación personal, otras en el campo de la ayuda psicológica, algunas como caminos de diversión y distracción. No pocas desde diversos caminos y visiones religiosas. Todas situadas en la necesidad que está a la raíz de la condición humana de unir cuerpo, mente y espíritu. Aún científicamente se han venido descubriendo que quien logra articular su relación con un ser trascendente puede enfrentar mejor la adversidad, la enfermedad y las crisis de la vida. La vida es lo único que tiene cada ser humano bajo su cuidado, y en cada una de sus situaciones y momentos reclama ser comprendida, valorada, atendida y realizada en su estado actual y en una perspectiva de futuro. El mismo Jesús nos hace esa pregunta fundamental: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? En realidad, solo cuando una persona aprende a integrar sus recursos espirituales en su vida diaria, puede enfrentar los desafíos de cada día y construir un bienestar a largo plazo. De ahí la necesidad de encontrar y realizar una adecuada propuesta de vida espiritual. Una espiritualidad verdadera debe descubrir en cada momento y en cada experiencia una maravillosa posibilidad de ser, de crecer, de dar. Todas nuestras realidades pueden ser iluminadas y engrandecidas por una vida espiritual. Debemos llegar a la conciencia de que el presente es siempre una posibilidad de comenzar de nuevo. Es una oportunidad colmada de luz y de esperanza. Esa es la propuesta fundamental de Jesús: entregarnos a Dios que es Padre, dejar que Él reine y crearnos desde Él por una permanente conversión hacia una nueva condición que será feliz y eterna. La propuesta de la vida cristiana no está superada, al contrario. En esta hora, cuando vemos que se multiplican las personalidades frágiles, que la ausencia de verdaderas familias está dejando a muchas personas a la intemperie, que las nuevas tecnologías y otros factores están creando un ambiente de soledad, apatía y angustia, la forma de vivir que nos enseña el Evangelio se vuelve no solo actual, sino indispensable.
Se trata de poner la vida en las manos de Dios, pero administrándola cada uno de un modo único y original a partir del amor y del proyecto que encontramos en Él. Dios obra desde adentro. Desde ahí está gestando en cada uno de nosotros una nueva creación. Por tanto, más que pedirle que nos cambie las condiciones y situaciones que vivimos, se trata de pedirle que nos cambie a nosotros mismos para afrontar y conducir adecuadamente la existencia que nos ha sido dada. En la medida de que somos más receptivos a la acción creadora de Dios, más se expande la posibilidad del Espíritu. Es así como tomamos decisiones adecuadas, gestionamos verdaderas acciones de cambio y llegamos a la posibilidad más grande del propio ser, que es vivir en el amor. Hoy hay muchas ofertas que bajo el nombre de espiritualidad suscitan interés precisamente porque el ser humano es espiritual. No dejemos de redescubrir y proponer la espiritualidad cristiana que viene desde adentro, que es una especie de fuerza interna que dinamiza todas las dimensiones del ser humano. Ella sigue suscitando interés porque responde verdaderamente a la realidad profunda de la persona. Ella aviva las posibilidades de estar penetrado por el amor de Dios. Ella encamina a estar dispuestos siempre a recibir de Dios la luz, la fuerza y la bondad con las que Él puede y quiere llenarnos. No permitamos que la propuesta de vida nueva que nos trajo Jesús se ahogue solo en ritos y normas. Él mismo, viendo las costumbres de su pueblo, luchó contra esto. La vida cristiana tiene que ser vida nueva, propuesta de desarrollo de la persona y de construcción comunitaria, camino de esperanza y de felicidad. Nuestra condición humana de permanentes aprendices reclama avanzar en el desarrollo del espíritu para discernir el pasado, asumir el presente y construir el futuro. Para ello tenemos todos los recursos, la guía de palabra de Dios, la alegre celebración de la liturgia, el gozo de la vida fraterna, la transformación que producen los sacramentos y la esperanza de la gloria. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Santiago por traernos aquí en su voz las palabras de nuestro pastor que encaminan nuestro camino de fe. Gracias a él también porque nos permite seguir creciendo. Ahora sí comenzamos con nuestro programa, un programa que tenemos pensado maravilloso, una conversación que queremos que llegue a cada uno de ustedes, de sus corazones, especialmente de los mayores. El pasado 28 de julio celebramos la Jornada Mundial de los Adultos Mayores y los Abuelos, una jornada que fue pensada por el Papa Francisco hace algunos años, específicamente en el 2021, después de una pandemia en la cual vimos irse, nos tocó despedirnos de tantos adultos mayores. El Papa ve la necesidad de crear un espacio de conciencia, de valoración hacia las personas mayores y nuestros abuelos. Es por eso que en esta, su cuarta versión, pues nos plantea un lema muy bello que aparece en los Salmos, en el Salmo 71 específicamente, y es: en la vejez no me abandones. Definitivamente es fundamental entender cómo este llamado del Papa se fundamenta en el no abandono, en el acompañamiento y en la valoración de todas estas personas que acompañan nuestra vida y que han sido nuestros maestros. Para hablar de este tema que es tan valioso y que me parece tan maravilloso que lo discutamos también con una voz de iglesia, pues hemos invitado a Jonier Aguirre. Él es el diácono de la pastoral familiar. Él nos ha acompañado en diferentes ocasiones acá y siempre logra iluminar mucho el camino, pues se dedica durante su día a día en fortalecer las familias a través de la formación, del acompañamiento a los matrimonios, bueno, desde todo lo que realiza la pastoral familiar. Él definitivamente acompaña y sostiene muchos de estos procesos. Jonier, qué rico tenerte por aquí. Valentina, ¿cómo están? Un cordial saludo a todos los que nos escuchan y siguen por las redes. Gracias por participar en este tipo de encuentros y gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en sus casas. Vale, pues que nos está convocando hoy todo el tema de iglesia, esta jornada a la cual se hace alusión a la vejez, a los viejos, al adulto mayor, es particularmente un llamado de atención. Si comenzamos a mirar todo el contexto de lo que está pasando hoy con nuestros abuelos, digamos que hay muchas cosas positivas,
pero lastimosamente no se les está dando, pensaría, el lugar necesario o apropiada para lo que ellos nos pueden aportar, ¿verdad? Entonces pienso que esto que nos está invitando a hacer el Papa con nuestros abuelos, el adulto mayor, es principalmente un momento, eso, hacer un alto en el camino para poder reflexionar sobre estos temas. Maravilloso, y ese será el espacio justamente para nombrar todos esos retos que tenemos como sociedad, porque creo que en muchas ocasiones no nos pensamos la vejez, nos pensamos la infancia, nos pensamos la juventud, nos pensamos la adultez, el matrimonio, la vocación, las opciones de vida, pero a veces nos queda corto pensarnos como sociedad también para vivir una vejez sana y acompañada, porque creo que nadie quisiera vivir una vejez solo. Para comenzar entonces este programa los invito a escuchar al Papa Francisco con nuestro aliado de Vatican News, que nos regala precisamente una nota para este año a que nos invita el Papa. Abbiamo bisogno de una nueva alianza. Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos, para que la linfa de quien posee una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. De este modo, aprendemos la belleza de la vida y construimos una sociedad fraterna. Lo recuerda el Papa Francisco en un post de X desde su cuenta @Pontifex a pocos días de la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que este año se celebrará el domingo 28 de julio bajo el lema "En la vejez no me abandones". El post del Santo Padre para esta ocasión ha sido tomado de la homilía que pronunció durante la Santa Misa por la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores. Ese domingo, ayudado por las parábolas del Evangelio, el pontífice centró su reflexión en un aspecto en común que tienen los abuelos con sus nietos, es decir, en el hecho de crecer juntos. Y la primera parábola que les propuso fue el del trigo y la cizaña que crecen juntos. El cristiano è realista, sa che nel mondo ci sono grano e cizaña. El cristiano es realista, sabe que en el mundo hay trigo y cizaña, y se mira adentro, reconociendo que el mal no llega solo desde fuera, que no es siempre culpa de los demás, que no es necesario inventar enemigos que combatir para evitar arrojar un poco de luz en su interior. La segunda parábola sobre la que reflexionó el Papa Francisco fue el del grano de mostaza, que al inicio es pequeño e invisible, pero cuando crece se convierte en un árbol robusto. Así es nuestra vida, dijo el Papa. Venimos al mundo, nos hacemos adultos y después ancianos, como un árbol que ya no vive para sí mismo, sino para los demás. Penso ai nonni, come sono belli questi alberi. Pienso en los abuelos, hermosos como estos árboles frondosos, bajo los cuales los hijos y los nietos realizan sus propios nidos. Aprenden el clima de familia y experimentan la ternura de un abrazo. Se trata de crecer juntos. Finalmente, la tercera parábola sobre la que reflexionó el Santo Padre fue el de la levadura y la harina, una mezcla que hace crecer toda la masa. El pontífice dijo que este verbo conlleva la mística del vivir juntos, de encontrarnos, y nos ayuda a vencer el individualismo y los egoísmos. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino. Estemos atentos para que nuestras aglomeradas ciudades no se conviertan en concentrados de soledad, para que la política que está llamada a proveer a las necesidades de los más frágiles no se olvide precisamente de los ancianos, dejando que el mercado los regule a descartes improductivos. El Papa concluyó su homilía señalando que la palabra de Dios no nos invita a separar o a cerrarnos, a pensar que podemos hacerlo solos, sino a crecer juntos. Agradecemos a nuestro aliado por este mensaje tan maravilloso que nos encamina. Comencemos entonces a profundizar sobre esto. Ahorita, antes de entrar al aire, hablábamos un poco sobre unas orientaciones bíblicas que nos pueden ayudar a entender esa figura de quien está ahí, de quien acompaña. Johnny, ábrenos un poquito más este tema que me parece tan valioso y que siento que nos conecta desde la Sagrada Escritura con esta labor importantísima de los abuelos. Claro que sí, Valentina. Yo quisiera invitar a todos nuestros oyentes, si tienen a la mano las Sagradas Escrituras, y vamos a buscar sencillamente el Salmo 1. El Salmo 1 vamos a encontrar a partir del versículo 2 lo siguiente. Dice: aquel que medita la ley del Señor día y noche es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta.
no sucede así con los impíos. Es un texto bastante corto, pero para mí este texto sagrado ya habla de aquello que permanece, de aquello que está ahí siempre. Y digamos que de cierta manera todas estas personas que hacen parte de nuestra vida cotidiana, papá, abuelos, profesores, son personas que han compartido ya toda una experiencia. Y digamos que ellos vendrían a ser este río del cual cada uno de nosotros comenzamos a beber. A medida que vamos creciendo, pues básicamente todas nuestras hojas, ramas se van extendiendo gracias a esta corriente que pasa enfrente a nuestro crecimiento y que nos van a permitir avanzar en la vida de una manera más, digámoslo, de una manera más certera, eso vendría a ser como el término. Porque lastimosamente, Valentina y queridos oyentes, vivimos hoy en una cultura del descarte. Yo recuerdo hace años, no sé, Vale, si te tocaría a ti, pero recuerdo que hace años las cosas se medían tanto por el peso de las cosas y por su durabilidad, ¿cierto? Entonces, si alguien, el papá o el abuelo cogía su radio y decía, hombre, este radio es pesadito, este es de los finos. Era como la expresión que se utilizaba, o una nevera o algo así por el estilo se medía por el peso y por el tiempo. Hoy tenemos toda una cultura de la obsolescencia, ¿cierto? Lo que todos estos dispositivos, celulares, computadores, todo está programado, lámparas, luces, todo tiene una programación ya lista. Es decir, aquel que no es capaz de estarse actualizando constantemente, hay que descartarlo, ¿cierto? Y eso nos acontece también lastimosamente, esta cultura del descarte, también con nuestros abuelos. Es decir, tú tienes una vida útil hasta esta edad. Ya cuando no produces, ya deberías estar ya partiendo. Lastimosamente es lo que se nos está vendiendo o lo que se nos está insinuando en un mensaje de trasfondo. Y es aquí donde, de cierta manera, con todo esto que en algunos ámbitos se dice de manera directa, pero en muchos otros se dicen de manera indirecta, pues es cuando llegamos a casa y ya no logramos evidenciar cómo ese abuelo, ese papá tiene algo para compartirme, cómo todos nuestros maestros ya no nos van a servir precisamente para transmitir esa enseñanza. Y es aquí donde yo les hago el llamado de atención a todos nuestros oyentes y vale, pues es un llamado de atención precisamente a abrir nuestro panorama y mirar a ver qué me pueden enseñar estas personas, ¿verdad? Qué teso pensarlo desde la utilidad, ahorita lo mencionabas como esa obsolescencia programada que estamos acostumbrados a revisar en nuestros aparatos electrónicos, en nuestras cosas. Extrapolarlo a la humanidad me parece muy fuerte y definitivamente lo que dices logra en verdad pues mover mucho el corazón, porque sí creo que pararnos desde el concepto de utilidad para una persona que ha dado tanto, que ha sido tanto, que ha enseñado tanto, pues definitivamente es muy doloroso, y creo que nuestros retos hoy en definitiva es valorar, pero ese valor se da con acciones concretas, no es simplemente reconocer que están y ya, porque vemos cada vez más como la vejez llega y arrasa con muchas cosas, incluso como es algo que no tenemos tan cercano todo el tiempo, digamos que en un promedio nosotros nos relacionamos en su mayoría con personas adultas, con jóvenes, con niños, entonces como que perdemos el valor de esas enseñanzas, de sentarse a escuchar sus historias, y además porque la vejez a veces viene cargada de melancolía, de nostalgia, de tiempos que ya no están y que solo bastaría con escuchar. Ahorita quiero que también esta conversación nos dé para apuntarle a nuestros oyentes acciones concretas para acompañar. Frente a esto, Jonier, pues nuestra iglesia ha planteado diferentes cosas, pero tengo entendido que hay un documento que habla específicamente de los abuelos y de nuestra labor también cristiana con ellos. Entonces, no sé si nos quieras compartir un poco sobre eso. Claro que sí, el llamado de atención que nos hace Su Santidad el Papa Francisco es precisamente en valorar a aquellos que nos han acompañado, pero que también tienen mucho para darnos. Yo quisiera utilizar esta figura, Vale, si me lo permites,
de esta figura del crecimiento del ser humano y cómo a través de las diferentes etapas en que el ser humano va pasando, cada una de ellas, de cierta manera, una no es independiente de la otra, todas son dependientes unas de otras. Es decir, tenemos por ejemplo al niño, tiene todas sus energías y sus fuerzas a flor de piel, o sea, él corre, brinca, no se cansa, es capaz de parar un momento y vuelve y otra vez como... Y ahí nuestros papás dicen, este muchacho no, ¿de dónde se le quitan las pilas, verdad? Pero no tienen la experiencia. Entonces tenemos una persona cargada de energía sin experiencia. Llegamos a una etapa de, digamos que entre la juventud y la adultez, pero allí también está marcada algo de lo que vendría a ser toda esta energía desbordada con algo de experiencia, pero en definitiva no es suficiente. Todavía seguiríamos marcando toda esta etapa en este tipo de acción. Y ya en la vejez encontramos a alguien que tiene todo este potencial, todo este conocimiento, todo este camino recorrido, pero sus energías ya están menguadas, ¿verdad? De ahí que es importante esa atención del adulto, esa experiencia. Por ejemplo, ¿cuánto bien no le haría a una pareja de esposos que ya llevan mucho tiempo en su trasegar, en su vida de esposos, y que estos jóvenes que apenas se están aproximando o quieren casarse, cuánto no les servirían tantas experiencias que ellos han vivido, ¿verdad? ¿Cuántos dolores de cabeza no nos evitaríamos si aún en nuestra adultez nos comportamos como niños, corriendo para allá y para acá, sin cansancios y todo, pero en esencia no estamos construyendo absolutamente nada? O sea, el Papa Francisco nos está haciendo un llamado muy particular a decirle a estos ancianos a parar todos nuestros sentidos, toda nuestra atención sobre estas personas que tienen tanto para decirnos, tanto para aportar. Esa memoria histórica que está ahí y que se está despreciando, que eso es lo más triste. Se desprecia, y se desprecia, pensaría yo, que desde la ignorancia. Porque cuando tú tienes el valor de las cosas, tú no las desprecias. Pero como no reconocemos el valor de nuestros adultos mayores, no reconocemos el valor de los abuelos, la despreciamos. Me ha tocado ver cómo muchas familias, toda su realidad, todos sus eventos sociales, cómo cada diciembre, cada mitad de año, familias completas migraban a la casa de los abuelos. Y éramos todos durmiendo, todos los primos arrumados en una cama, claro, allá y compartiendo. Pero miren en qué queda cuando estos abuelos parten. Las familias comienzan cada una otra vez a sus retornos, y aunque digamos no hay manera de una manera sistemática como antes volverlos a reunir, pero uno sí descubre que esta experiencia de los abuelos la comienzan a replicar ya con sus propios hijos, con sus propios nietos, y tratan de volver a que aquello que se aprendió con los abuelos en esa infancia, pues ellos también la traten de vivir. Tenemos hoy una cultura que no está viviendo eso. Por una de las partes no tenemos familias numerosas, no tenemos familias que en definitiva digamos vamos todos para donde los abuelos. Es un hijo único, son 2 hijos nada más, y esta experiencia se tiende a perder. Alguno de nuestros oyentes ahorita decías algo muy interesante, o sea, ¿cómo hacer de esto algo práctico? Con el que tenemos al lado, ahí. Hombre, si tú eres la hija única, tú eres el hijo único, hombre, cuán mayor empeño deberías preocuparte en ir a consultar. No sé cuánto harán nuestros oyentes el ejercicio de preguntarle a los abuelos, de hacer tipo de periodismo con los abuelos, y ustedes qué hacían, abuelos, en estas circunstancias, a qué se dedicaban, cómo compartían los espacios, cuáles eran estos lugares en los cuales se concentraban toda esta vida social. Y eso es muy enriquecedor cuando uno descubre que ellos te comienzan a narrar toda su riqueza y toda su historia. Y aunque parecieran cosas inútiles, realmente lo que van haciendo en el alma es arraigarnos en una historia. Cuando tenemos un propósito del por qué estamos aquí, ese propósito también lo descubrimos alrededor de la experiencia de los abuelos.
reconocer las raíces. Me parece lindo, incluso pintoresco pensar que hablar con nuestros abuelos es reconocer no solo su historia, sino de dónde venimos. Nosotros, si bien estamos aquí experimentando la vida, somos el resultado de muchas generaciones que han caminado, que han poco a poco conectado con eso que son, y qué lindo que nosotros nos podamos identificar con esa historia. Y hoy somos jóvenes, pero somos jóvenes resultado de muchas personas que vivieron muchas cosas y que hoy nos advierten, nos instruyen. Ahorita escuchándote recordaba un cuento que mi mamá me leía cuando era pequeña, que hacía parte de, yo creo que se llamaba como el libro de los valores, algo así, que salió como en El Colombiano. Y recuerdo mucho que pues así como rápido, la historia era una abuelita que le había tocado irse a vivir a la casa de sus hijos, pero pues de su hijo, y su hijo ya estaba casado, tenía 2 hijas, y transcurre varios tiempo pues como en este irse adaptando a la vida de la abuelita con ellos, pero comiendo, la abuelita siempre hacía reguero, decía pues como que siempre se le regaban las cosas, se le caían. Entonces decidieron ponerle una mesita al lado de un armario lejos del comedor para que no ensuciara tanto. Y de esa manera pues fueron haciendo a un lado a la abuelita. Llega Navidad y pues la niña, pues una de las hijas menores de la familia, dice que solo quiere una mesa grande. Y nadie entiende por qué. Ella solamente dibuja mesas y dibuja mesas en sus cartas al niño Dios, y cuando le preguntan verdaderamente por qué había elegido eso, y era porque ella soñaba con una mesa en la que cupieran todos y que su abuelita se pudiera sentar con ella a la mesa. Yo creo que es necesario, es pertinente que nosotros soñemos con mesas grandes donde todos quepamos, que en definitiva, claro, la adultez viene cargada de muchas cosas, además porque se siente como un ciclo. En muchas ocasiones ese abuelito vuelve a ser niño en muchas conductas, pero ¿de qué manera nosotros abrazamos con compasión eso? Si nos ponemos a mirar cuántas veces fueron nuestros papás los que nos salieron corriendo detrás de nosotros, nos recogieron 1 y 1000 veces, nos dieron la comida, nos regamos, nos cambiaron el pañal, cuánto tiempo. Y si bien es un proceso difícil, claro, porque es una persona más grande, obvio, pero esa misma compasión que tuvieron sin medida al cuidarnos y al sostenernos, ¿por qué nos costará tanto como hijos abrazar esa vejez? Y yo creo que eso es un llamado de atención importante. La humanidad no se pierde con los años, de lo contrario, aumenta. Y por algo que decías, que veamos a los abuelos como esa historia permanente, a las personas mayores como esa memoria que está viva gracias a una persona que nos cuenta, que nos abraza, que nos advierte, pues en definitiva es algo a lo cual tenemos que ponerle valor. Sí, así es, vale. Mira, me haces pensar en varias cosas. Me haces, aquí escuchándote, se le vienen una lluvia de ideas. Una es, te voy a traer a colación el Génesis del momento creador. Cuando uno escucha todo el pasaje del Génesis, ese primer relato creador de nuestro Señor, uno ve que Él comienza alrededor de la palabra a dar órdenes. Hágase allí, hágase aquí, hágase en las montañas, los animalitos, hágase la tierra, los árboles. O sea, le va dando todo un orden y una jerarquía, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. Cuando crea al ser humano, Él no le dice hágase, sino que Él como que entra en ese acto íntimo y dice, hagamos al hombre, como si se conversara. Pues aquí muchos teólogos y padres de la iglesia han visto atisbos de la Santísima Trinidad. Pues aquí es un paréntesis que hago al respecto, pero Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Las demás cosas las crea, háganse. Pero cuando llega el hombre dice, hagamos. ¿Por qué traigo alusión a este texto sagrado? Porque es el origen, el por qué estamos creados. No salimos sencillamente de la tierra, salimos del corazón de nuestro Señor, salimos del corazón de Dios. Cuando comenzamos a hacer también ese rastreo en nuestra cotidianidad, descubrimos lo que te estás diciendo. Es que mira lo que ha hecho mi abuelo, mira lo que ha hecho nuestros padres, mira cómo hemos llegado hasta este punto de la historia, y cómo es posible que lo voy a descartar, cómo es posible que lo voy a echar en un rincón.
¿cierto? Si descubrimos ese origen, de dónde venimos, vamos a descubrir motivos con más razón para poder agradecer y darles el lugar a estos ancianos. La palabra presbítero significa el anciano. No sé si lo sabías, ¿vale? No, pero ahí te suelto ese dato, y a todos nuestros oyentes. La palabra presbítero significa el anciano. Y no precisamente el anciano por su edad, porque tenemos hoy muchos sacerdotes muy jóvenes, ¿verdad? Pero lo que hace alusión también ese término es precisamente a su experiencia, a todo lo que tiene para compartirnos, a todo lo que tiene. Entonces, hoy tenemos muchas familias a las cuales les tendríamos que agradecer y valorar tantas cosas. Tantas personas que han pasado alrededor de la historia, y lastimosamente uno desde su condición o desde su inmadurez, uno piensa que las cosas siempre han estado ahí, así, Es verdad. sin valorar absolutamente nada. No, cuando usted comienza a rastrear quién ha construido esto somos el producto de infinidad de personas de todo tipo. Ese es el valor de las cosas. El valor de nuestros abuelos es indispensable que los tengamos presente. Dice, quiero traer alusión un numeral de esta exhortación. Se llama Amoris Laetitia, ¿cierto? La alegría del amor. Y hay un numeral que es el 193, y los invito para que si tienen la exhortación, pues hombre, sí, es bastante económica y se la pueden conseguir y es muy agradable leerla. Si no es posible, pues sencillamente la podemos descargar de internet. Pero este numeral, el 193, va a decir algo muy interesante. Ya nos hablará acerca también de la memoria histórica, pero también nos va a decir, no se puede educar sin memoria. No se puede educar sin memoria. Recuerden aquellos días primeros. Miren qué hermosura. Eso es una frasecita. No se puede educar sin memoria. Aquellos que estamos llegando a etapas adultas, joven, a ti te digo también en este momento, que me estás escuchando, no desprecies esas memorias que te pueden aportar tanto. Hablando de juventud, este año, esta jornada ha buscado ir al corazón de los jóvenes, porque esta jornada no solamente busca que valoremos a los adultos mayores, sino que busca crear una conversación intergeneracional, que nos podamos sentir conectados con esos que son la sabiduría de nuestra sociedad, que nos han acompañado en tantas ocasiones, y justamente por eso los quiero invitar a escuchar un momento a la hermana Arelis Gaviria. Ella es la directora del Departamento del Estado Laical y Juventud de la Conferencia Episcopal de Colombia, y nos dice una cosa muy hermosa: invita a los jóvenes a celebrar esta jornada en cada una de las parroquias como un encuentro de dos generaciones que se aman y viven la misericordia del Señor día a día. Los quiero invitar entonces a que escuchemos estas palabras y ya regresamos. ¿Quién de nosotros no tiene grabado en su corazón, en su mente, el amor, la sonrisa, los gestos, los consejos de aquella abuela y de aquel abuelo que con una sola mirada comprenden o comprendían, si es que están en el cielo, los sentimientos de nuestro corazón? Es por eso que en esta cuarta jornada mundial de los abuelos y los mayores, los invito para que juntos demos gracias a Dios por su existencia. Para esta jornada el Papa Francisco nos propone como tema: en la vejez no me abandones, Salmo 71:9. Y en su mensaje hace una sentida invitación para que en este día cada comunidad eclesial se esfuerce por vivir un día sin soledad, visitando a los mayores, ofreciéndolos participar, escuchando sus historias y testimonios de fe. A ejemplo de Ruth, quien eligió estar cerca de Noemí y fue bendecida con un matrimonio feliz, una descendencia y una tierra. Para esta celebración se sugieren dos gestos fundamentales. Uno, la celebración litúrgica de la Eucaristía dedicada a ellos, y dos, una visita como una oportunidad para llevar un detalle, orar juntos, leer el mensaje del Santo Padre. A ustedes, queridos jóvenes, los invito para celebrar juntos esta jornada en cada una de sus parroquias, con un encuentro de dos generaciones que se aman y viven la misericordia del Señor día a día. Todo el material litúrgico, catequético y de manera especial el mensaje del Santo Padre para esta jornada lo puedes descargar en la página de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los invito para que juntos hagamos esta oración por nuestros mayores. Señor Dios fiel, tú que nos has creado a tu imagen, tú que nunca nos dejas solos,
y nos acompañas en cada estación de la vida. No nos abandones. Cuida de nosotros y concédenos una vez más descubrirnos como hijos tuyos. Renueva nuestros corazones con tu palabra y no permitas que nadie sea descartado. Que tu espíritu de amor nos configure con tu ternura y nos enseñe también a decir: no te abandonaré a quienes encontramos en nuestro camino. Que tu Hijo amado nos ayude a no perder el gusto por la fraternidad, a no aceptar el triste conformismo de la soledad. Ayúdanos a mirar el futuro con renovada esperanza y paz. Que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores sea un día sin soledad, primicias de tu paz. Agradecemos a la Conferencia Episcopal que nos comparte este tipo de información tan valiosa que nos permite conectarnos con este propósito. Seguimos aquí entonces con esta conversación que nos ha dejado cosas muy bellas y me ha parecido enternecido porque de hecho es lindo que tengamos esta jornada como una excusa para hablar sobre esto, pero que definitivamente esto se nos haga más común de lo que creemos. Yo alardeo mucho de mi abuela porque es una abuela hermosa, sabia, es una maestra que me ha permitido conectarme con la vida desde siempre. Si ustedes no tienen una relación tan cercana, acérquense. Hace poco, Jonier, no sé si has visto, hay una tendencia en redes sociales de algo precioso y es que llega un nieto empijamado con una almohada a la casa de la abuela y le dice: abuela, ¿me puedo quedar a dormir? Y ella le dice sí. Y el nieto voltea y le dice a todos los primos: vengan que nos dejaron, y son un montón de primos y entran a dormir a la casa de la abuela y es súper lindo. Cada vez que lo veo en redes sociales lloro porque es ver a las abuelitas llorar de emoción por sentirse acompañadas. Eso es, no basta con nada más. Si nosotros nos diéramos cuenta que los pequeños actos de amor son los que sostienen este tipo de cosas, definitivamente se nos haría más fácil la vida. Si nosotros nos damos cuenta que con una pregunta de: abuela, ¿cómo te enamoraste? Abuela, ¿cuándo te casaste? ¿Cómo era? ¿Cómo se vestían? Ya con eso le estás dando la importancia a la historia de esa persona que está ahí. Si no son sus abuelos, pero tienen personas mayores cerca, sus tías, tíos o simplemente un vecino que conozcan, pues nada, una pregunta precisa que simplemente les haga saber que son muy importantes y que hoy somos el resultado de sus luchas. Hoy nosotras las mujeres podemos votar, gracias a una lucha de nuestras generaciones antiguas que dijeron: nosotras queremos votar, y votaron, y para nosotros hoy es normal. Pero reconocer que hay muchas luchas de nuestras generaciones anteriores, pues nos hace reconocer su valor y también pues darnos cuenta que la riqueza está en justamente encontrarnos y ahí ir sumando esfuerzos para la construcción de la sociedad. A mí sí me gustaría, Vale, dejar pues como en el aire esto que parece, digamos que parece un solo llamado a decir y a valorar el abuelo, la abuela y el adulto mayor y ya. Pero hay algo grave que se esconde detrás de todo esto y es lo que quisiera dejar ahí, atento, latente, en el aire, ¿verdad? Y es siguiendo la lectura del numeral 193 de Amor y Leticia, hay en un apartado que dice: por lo tanto, en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se les descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Triste, porque realmente esto es un suicidio. O sea, cuando descartamos, y aquí es donde este es el punto álgido, Vale, y queridos oyentes, el descartar a nuestros abuelos es un suicidio asistido. O sea, es yo mismo diciéndome: mátenme. Mátenme. Es la cultura del existencialismo, del existir por el existir. Tantas personas que no tienen un propósito, pero ese propósito se ve desdibujado porque no conocen su historia. Si conocieran su historia, si conocieran tanto que les pueden aportar, alguien me dirá: yo no conozco a mi abuelo, yo no tengo abuelos. Sí, es verdad, pero estoy más que seguro que por tu vida han pasado muchos ancianos y personas que han tenido conocimiento y que te han aportado bastante. Ahí a tus abuelos, ahí a tus ancianos.
no los podemos despreciar. Es muy duro estas palabras que llevan el virus de la muerte. Es la muerte misma de una cultura. Es la muerte que ha pasado hoy actualmente en Europa. Civilizaciones completas porque no han valorado precisamente a estos anteriores ancianos. Los que hoy están ancianos fue porque en un inicio no valoraron sus ancianos. Claro. No los valoraron, no los quisieron y hoy están agonizando y padeciendo. Yo pienso que aunque terminamos de pronto este programa con este tipo de tinte, pero pienso yo que es bueno que quede en el aire esa tensión de que, hombre, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque esto no se puede quedar igual. No se puede quedar igual. Vale, yo creo que con este llamado que nos hace el Papa es una invitación muy grande y un reto muy grande para darle el lugar a todos nuestros abuelos y adultos mayores, ¿verdad? Definitivamente así es. Jonier, la invitación que tiene este tinte de llamado de atención y me parece muy bien porque estamos llamados a eso, a que nos sacudamos, damos todo por sentado, damos la juventud por sentada y creemos que vamos a tener esta misma energía siempre, pero en definitiva no es así. Por ejemplo, a mí pues mi juventud ya un poquito más avanzada me ha permitido conectarme mucho con ver a mis papás envejecer. Eso me ha parecido difícil, ver que no funcionan igual las piernas, que no funciona igual la energía, que el cansancio, la memoria se desgasta. Eso ha sido un llamado de atención a mí porque digo, Dios, es que los años están pasando y hay que honrar toda esta vida, hay que llenarnos de todas las capacidades. Así que acciones concretas que podemos tener hoy para no caer en ese virus de la muerte del que nos hablaba nuestro invitado de hoy, definitiva, es escuchar, abrazar, acompañar, servir, pequeños actos de servicio que hacen muy felices a nuestros amados abuelos pequeños. Tenemos, por ejemplo, sacerdotes que dieron toda su vida por una comunidad y hoy están en una casa de acogida solos o con sus otros compañeros sacerdotes, pero ya no tienen a sus familias. Oremos por ellos. La oración al final nos permite también acompañar a quienes tenemos lejos. No seamos indiferentes hacia esta realidad. La vejez también viene cargada de enfermedad, de dolor, de angustia, de preguntas, de sinsentido. Acompañemos todo este proceso. En definitiva, no habrá otra manera que nosotros podamos sostener a otros que no sea a través de la oración. Así que queremos, como cada programa de este año de la oración, pues cerrar con eso, una oración que nos permita conectarnos con ese corazón que tenemos hoy, pero que viene cargado de mucha experiencia de antes y que nos está llamando hoy a sacudirnos y a mirar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos con absoluto amor. Así es, vale. Yo quiero invitar a todos nuestros oyentes, jóvenes, adultos, niños, que están ahí con nosotros detrás de estos espacios de reflexión. Quiero invitarlos para que oremos por todos nuestros abuelos, adultos mayores, tanto que necesitan de nosotros. A lo mejor puede ser ese abuelo, ese adulto mayor, hay alguien muy cercano, puede ser un vecino, puede ser alguien con quien trabajas, puede ser alguien precisamente en tu lugar de estudio, o sencillamente puede ser papá, mamá, tu abuelo, tu abuela. Vamos a tomar una actitud de oración y vamos a ponerlos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tantos bienes recibidos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque alrededor de todas estas experiencias me permites reconocerte en medio de todos aquellos que han marcado mi caminar, que han abierto nuestros pasos, que nos han mostrado el sendero. Esos son los abuelos, Señor, adultos mayores, que han permitido, Señor, que lleguemos hasta este punto de la historia, que nos han aportado todo su conocimiento, todas sus experiencias. Ayúdanos, Padre de amor, a que día tras día nos sensibilicemos frente a sus realidades, que día tras día, Señor, los reconozcamos y le demos el lugar que pertenecen, un lugar de reverencia, de amor,
de respeto. Tú, Señor, nos has enseñado que aquel que camina junto a ti en la vejez seguirá dando frutos, como lo dice el salmista, para estar lozano y frondoso, para decir que en mi roca no existe la maldad, que en tu presencia, Señor, no hay nada que nos pueda apartar de ti. Ayúdanos, Padre de amor, a agudizar nuestros sentidos y a valorarlos día tras día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jonier, gracias por acompañarnos en este programa que terminó siendo un espacio de acogida, de conversación alrededor de esta figura tan hermosa como son los abuelos, los mayores, y que a nuestros oyentes, como a mí y seguramente a ti también, pues nos quede esa tarea. Vale, mi Dios te pague. Dios los bendiga mucho, queridos oyentes. Seguimos en estos espacios, compártanlos, ¿cierto? Difúndanlos y que otras personas también disfruten de estos espacios y los aprovechen. A ustedes, queridos oyentes, gracias por quedarse hasta este momento, por acogernos siempre en sus casas, en sus quehaceres. Es en realidad una alegría para nosotros poder conversar de iglesia con ustedes como oyentes. Un saludo demasiado especial a mi abuela, que ya sabe que la amo mucho, y a todos los abuelitos que están en cada una de sus casas. Que siempre recordemos que hay la sabiduría y el amor que nos ha sostenido durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo. Feliz resto de día. Bendiciones para todos. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.